Estás escuchando Contracultura. Bienvenido. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo episodio de Contracultura. Esta ocasión tengo la grande dicha de estar acompañado de mi gran amigo Israel Ortega. Hola a todos, mucho gusto, es un placer estar aquí, gracias Luis por la invitación. De nada. Y vamos a tratar un tema de mucha importancia en la vida práctica de todo creyente de la Biblia, y es el tema de la ciudadanía celestial. ¿Qué es la ciudadanía celestial? ¿A quién se le puede considerar un ciudadano celestial o un ciudadano del cielo? ¿Y qué implicaciones tiene para el cristiano ser un ciudadano celestial? Así que suena la musiquita y empezamos. Pues bueno, hoy me gustaría hablar acerca de un tema que la Biblia menciona mucho. De hecho, es parte del tema principal de la Biblia, y me refiero a la vida eterna. Esta promesa que Cristo da a aquellas personas que han puesto su confianza solo en Él. Pero no es un tema que surgió en el Nuevo Testamento como muchos piensan, sino que desde el Antiguo Testamento encontramos personajes que confiaban en esta promesa. Entonces, sabiendo que toda la Biblia habla de la vida eterna, la pregunta que quiero realizar para reflexionar el día de hoy es: ¿cómo estamos viviendo ante esta gran verdad? Bueno, en Hebreos, la Biblia habla sobre la forma de vida de los personajes del Antiguo Testamento que confiaban en esta promesa. Veamos, Luis, qué es lo que nos dice. Sí, específicamente vamos a enfocarnos en dos capítulos bíblicos que abordan y profundizan más sobre este tema. El primero de ellos es el capítulo 11 del libro de Hebreos, que acaba de mencionar Isra. Ahora, en este fragmento del libro, el autor define el concepto bíblico de la palabra fe, y textualmente empieza diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después de dar esta definición, el autor procede a mencionar ejemplos, muchos ejemplos de personajes del Antiguo Testamento, y vemos nombres como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, David, entre varios otros, quienes en algún momento de su vida ejercieron fe en Dios, es decir, confiaron en Dios. De hecho, tradicionalmente a esta porción de la Biblia se le conoce como los héroes de la fe. Y algo muy interesante es que más o menos a la mitad de esta lista de ejemplos viene una aclaración respecto a qué era lo que motivó a estas personas a actuar así. Y es que ellos esperaban y anhelaban lo que describe como una patria o una ciudadanía, una nacionalidad celestial. Esa era su esperanza y motivación, a tal punto que estuvieron dispuestos a creerle a Dios, incluso en aquello que no podían ver en ese momento. Y es curioso que, conociendo a estos personajes y los contextos tan distintos de estos y la diferencia tan marcada que hay entre ellos, me pregunto, ¿qué características tenían en común estos personajes para que sean mencionados en esta sección de la Biblia? Bueno, esa parte la podemos leer en los versículos 13 al 16 del mismo capítulo 11, que dice textualmente: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Wow! ¡Qué fuerte versículo y qué importancia tiene esto! Vemos que todos estos personajes nombrados y aún los que no se llegan a nombrar, pues cabe mencionar que el autor de Hebreos no dice a otros, y esto lo vemos en el versículo 32, porque nos quiere dar a entender que no importan tanto los grandes nombres como Noé, Abraham, Moisés, etc., sino lo que ellos tenían en común. Es decir, que ellos tenían fe, como vimos anteriormente, es la confianza en algo que no ven, y que confesaban que eran peregrinos sobre la tierra, es decir, que estaban simplemente de paso por este mundo,
pues buscaban una patria, anhelaban una patria mejor, una celestial, una ciudad celestial que Dios ha preparado. Sí, y el segundo capítulo que vamos a abordar es Filipenses 3. Esta es una carta escrita por Pablo estando desde prisión, quien había sido encarcelado por los romanos debido a la persecución que se estaba dando contra quienes predicaban el Evangelio de Jesús. Y la carta estaba dirigida hacia un grupo de creyentes en una ciudad llamada Filipos. Por lo que sabemos de los relatos narrados en el libro de Hechos, ellos, los filipenses, se habían convertido al cristianismo como resultado del ministerio de Pablo. Así que había una conexión muy fuerte entre ellos. Por lo tanto, cuando se enteraron de que Pablo estaba encarcelado y con la amenaza de que lo podrían matar en cualquier momento, era de esperarse que hubiera una preocupación y angustia muy fuerte por él. En gran parte, esta carta es una respuesta ante esa angustia, y por eso muchas veces vemos las palabras alégrense, gócense, regocíjense, todo con el propósito de animar a sus hermanos y amigos de Filipos. Y como principal argumento para justificar ese gozo que debían tener, en el capítulo 3 él les recuerda que toda su esperanza debe estar puesta en una futura resurrección, y que en comparación con esa vida eterna, esta vida terrenal no valía nada. Y por el contrario, al final de ese mismo capítulo, textualmente nos dice: nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Es uno de mis favoritos este versículo, pero vamos a ver lo que nos habla unos versículos antes. En el mismo capítulo 3, en los versículos del 1 al 14, Pablo da una advertencia de gloriarnos en Dios y no de confiar en la carne, pues había problemas en esa iglesia de eso. Pero él se ocupa de ejemplo para decir que él mismo podría confiarse en la carne, pues aparentemente ante la ley es irreprensible, dando un currículum muy completo y bien visto en ese contexto. Pero todo lo que en la carne llegó a conseguir, él ahora lo tiene por basura, o como más literalmente se traduce, lo tiene por estiércol, pues ahora lo más importante para él es conocer a Cristo, su amor y la justificación que solo Cristo ofrece, y no los esfuerzos vanos que antes hacía. Él ahora quiere ser partícipe de los sufrimientos de Cristo y asimismo de su resurrección. Esta es ahora la nueva meta de Pablo. Pero Pablo deja en claro que no presume de haber alcanzado esto ya, pero lo que hace es que se esfuerza por alcanzarlo, por trabajar para lo que él fue alcanzado. Él olvida todo lo pasado y se concentra solo en el llamado de Dios por medio de Cristo, es decir, vivir para Cristo, mencionando esta frase famosa en partes anteriores a la carta. Pensemos un poco en esto. Pablo, siendo uno de los principales de los fariseos, un grupo extremadamente religioso y una persona por ser conocida e irreprensible ante la ley, reconoce que los méritos que ganó en sus fuerzas son en vano. Todo lo valioso terrenal que poseía, los nombres que llegó a adquirir, ahora los desecha por causa de Cristo. Sí, y es interesante que esta aplicación de considerarse un ciudadano celestial va mucho más allá de solo tener paz sobre el tema de la muerte, sino que Pablo aprovecha la situación para expresar la manera en la que todos deberíamos vivir diariamente cuando tenemos presente nuestra verdadera identidad como esos ciudadanos del cielo. Él expresa que la manera congruente de comportarnos cuando de verdad tenemos esta fe y esperanza es obedecerlo y aspirando a ser más como Jesús. Él plantea un contraste muy marcado entre quienes sí son ciudadanos celestiales y quienes no lo son. Unos piensan en las cosas eternas, los otros solo piensan en lo terrenal. Unos enfocan sus esfuerzos, aspiraciones y proyectos de vida en lo eterno, mientras que otros únicamente en el tiempo que dura su estancia por este mundo. Y ahora ya con estos ejemplos tenemos claro que la vida eterna va más allá de lo que pensamos. No se trata solo de creer en esta promesa y seguir con nuestra vida pensando que falta mucho para esa vida eterna, sino es estar creyendo día con día y vivir conforme a esta promesa, de tener presente que estamos de paso por este mundo y que todo lo que queramos lograr en nuestras fuerzas y para nuestra gloria es en vano. Nuestro propósito debe ser vivir como Pablo y los héroes de la fe mencionados anteriormente. Es decir,
Vivir teniendo como meta ese lugar celestial juntamente con Cristo. Es estar pensando siempre en eso. Ahora bien, es importante mencionar que nosotros tenemos una gran ventaja y también una mayor responsabilidad que los personajes del Antiguo Testamento, que es decir, que los héroes de la fe, pues estos personajes vivieron conforme a la promesa de un Redentor, un Mesías, un Salvador que los reconciliaría con Dios, y ellos no alcanzaron a ver esa promesa cumplida. Pero nosotros hoy en día tenemos la certeza de que esa promesa fue hecha realidad, de que esa promesa fue cumplida en Cristo, y por eso tenemos más responsabilidad de creer las promesas que faltan, que es que Dios redima toda la tierra y podamos estar con Él eternamente. Ah, no más, qué fuerte. Y sí, es un tremendo privilegio, pero también una tremenda responsabilidad. Y es cierto, nuestra actitud debería ser siempre considerándonos como si solo estuviéramos de paso. Peregrinos es la palabra que usa la Biblia. Y cuando tenemos esto en mente, nuestra percepción de temas como los placeres, la administración financiera y nuestros proyectos de vida inevitablemente se verán afectados. Y es que a veces es hasta un cliché que cuando fallece un ser querido y decimos que ya está en un lugar mejor. Y bueno, si es que esta persona creyó en Jesús como su único salvador, entonces esa declaración es verdad. Pero la aplicación de esa afirmación es mucho más trascendental en nuestro día a día. Es como si nos fuéramos de viaje de trabajo a un país extranjero durante únicamente 1 o 2 semanas, y en lugar de concentrarnos en cumplir con el propósito del viaje por el que nos mandaron, nos vamos y nos compramos un terreno y empezamos a hacernos una casita que obviamente ni siquiera terminaríamos de construir antes de tener que regresar a nuestro país y rendir cuentas a la empresa que nos envió. O sea, sería un desastre total. Y todo por no estar enfocado en que pronto vamos a volver a casa, a nuestra verdadera patria. De la misma manera, nosotros tenemos la promesa garantizada por Dios mismo de que Él nos da una vida eterna en su presencia, lo que describe como esa ciudad celestial. Pero, aclaro, esa promesa no es para todos. La Biblia es muy explícita en este punto. Dios concede vida eterna únicamente a quien cree en Jesús. Y a ti que nos escuchas, te hago esta importante pregunta. ¿Tú tienes esa certeza de ser beneficiario de esta promesa de vida eterna? ¿O todavía estás con incertidumbre respecto a tu destino después de morir? Si es que no estás seguro, te explico rápido. La Biblia enseña que estás en un estado de rebelión contra tu Creador, y por eso pecas constantemente. Ese pecado te separa de tener una relación personal con el Dios justo y te hace merecedor de un castigo eterno. Es una condena tan grave que no la podrías pagar ni con toda tu religiosidad y buenas obras. Y es por eso que Dios en misericordia manda a Jesús para que sea Él quien lo pague en tu lugar, muriendo en la cruz. Jesús toma ese castigo en sustitución y ahora a ti se te considera inocente. Y luego resucitó como evidencia de que es verdad. Toda esta transacción es por gracia, un regalo que no te merecías, por medio de la fe, esa de la que te hablamos hace ratito. Creer en lo que todavía no ves. Confiar en Jesús y lo que Él hizo. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Ese es el Evangelio. Y ahora, si ya hemos creído en Jesús, en esta gran noticia de reconciliación que Él da, tenemos esta promesa de la vida eterna que nos ha sido otorgada simplemente por gracia y solamente por los méritos de Cristo. Debemos entender que lo que tenemos que hacer en respuesta a esa gracia, a ese regalo inmerecido, es vivir conforme a esta promesa, actuar como ciudadanos del cielo en esta tierra. Voy a poner otro ejemplo. Es como si voy en la escuela y llevo todas las materias reprobadas con una conducta pésima y ya me dijeron que me van a expulsar de esta escuela, pero alguien llega a ofrecerme una beca todo pagado en la mejor universidad del mundo. Claramente todos sabemos que no me merezco esa beca, claramente sabemos que mi conducta va en contra, pero si creo en esta beca y la recibo, realmente debo de actuar creyendo en esto. Debo de estar confiando en que estaré en esa universidad.
Y qué mejor forma de demostrar que estoy confiando en esto que preparándome para ello, estudiando y aplicándome en las materias, teniendo como meta la universidad. Bueno, es de esa forma que debemos actuar. Si ya hemos creído, debemos trabajar para lo eterno, aferrándonos diario a esa promesa. Tengamos en mente que estamos aquí de paso, trabajemos para lo celestial, para lo eterno. Y ahora es importante señalar que esta promesa la vemos mencionada en diversas partes de la Biblia. Es un tema que Dios quiere que tengamos presente, y Jesús mismo también enfatizó bastante en ello. En algunos pasajes donde lo vemos son en Juan 14, 1-4, cuando se están despidiendo de sus discípulos y les dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo habría dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Mateo 6, 19-20 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. También el salmista David, en Salmo 27:4, dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Pablo, en la segunda carta de Corintios, del capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Colosenses 3, 1 y 2. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 1 de Pedro 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Salmo 61:4. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y por último, Apocalipsis 21, 1-5. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que desde el trono decía: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y así entre muchos otros pasajes bíblicos en los que observamos a Dios garantizando y dando esta esperanza sobre nuestra participación en esa vida celestial, desde ahora y posteriormente en la nueva creación, con su presencia, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es nuestro anhelo que tú que nos oyes estés pensando todo el tiempo en la eternidad. Que si ya has creído en Cristo, tú ya tienes esa ciudadanía celestial. Deja de afanarte por todas las cosas que te rodean, cosas que son terrenales y que tarde o temprano se van a quedar en la tierra. Y bueno, esperamos que este tema sea de utilidad para tu vida y tu caminar con Cristo. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales y escuchar nuestros episodios anteriores. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Bye.
Hemos llegado al final de este podcast. En Contracultura somos un colectivo en el que creemos en la Biblia como la palabra inspirada por Dios y su veracidad y autoridad suprema en todo asunto de fe y conducta. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a continuar conectándote con nosotros. Hasta la próxima.